Bienvenidos de nuevo a Jarpazo. Estamos estudiando Marcos capítulo 13 y un concepto escatológico llamado aquellos días. Aquellos días es un concepto expresado por Daniel. A los amigos que no nos han visto en los últimos 4 programas, los invitamos para que recorran por allá en nuestra página en internet de Veracidad Channel, en el segmento, en el área de Jarpazo, y ustedes puedan encontrar los programas anteriores porque es ahí donde explicamos las 70 semanas proféticas de Daniel. Como es un tema muy extenso, lo hacemos paso a paso para no dejar demasiada información a nuestros amigos. Pero ya estamos en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 26, precisamente hablando de las 70 semanas. Recuerden que así a grosso modo, las 70 semanas se dividen en 4 segmentos para ir entendiéndolo, ¿verdad? Una semana de 7, 62 y una semana. Y entre la semana 62 y la última semana está el espacio de tiempo de la gracia, el cual hemos explicado también con detalle. Por ahora ya estamos hablando del versículo 26 que habla del tiempo de la gracia, el cual tiene precisamente ese cumplimiento. Según el versículo 26 se menciona: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y allí aparecen algunos conceptos interesantes. Primero, la aparición del Mesías, del Nahid. Segundo, se distingue entre el pueblo romano que destruyó a Jerusalén en el año 70 y el príncipe que ha de venir, que es un príncipe escatológico. Tercero, se menciona en ese mismo versículo la ciudad y el santuario, lo cual juegan un papel importante en el tiempo del fin. Se presenta la forma en que será destruido ese pueblo con inundación y que posiblemente sea una invasión. 5, fin de la guerra y las continuas devastaciones de estos 2 milenios que han durado. Los problemas de Medio Oriente allí son mencionados durante todo ese tiempo después de la destrucción del año 70, en el que quedamos en nuestro programa anterior, que el Islam empezó prácticamente en el 688, construyó la cúpula de la roca, que es un lugar sagrado para el mundo musulmán, y a partir de entonces Jerusalén está en manos de los gentiles. El versículo 27 nos va a hablar de la última de las semanas, que es la semana 70, llamado también por los escatólogos como el periodo de la gran tribulación. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Algunos hechos interesantes, 5 notas. Primera nota: por una semana. La palabra echat allá es una semana, y lo que está haciendo el énfasis es que alguien allí va a hacer un pacto por una semana, porque ahí lo dice por otra semana, o por una semana confirmará el pacto. Es decir, una semana de días que son 7 días, pero aquí se refiere a una semana de años que son 7 años. Un sujeto, porque allá dice confirmará. Y qué interesante que allá el término se refiere a un sujeto, y hay solo 2 sujetos. Número 1, en el versículo 26, el Mesías príncipe que entró en Jerusalén. Número 2, el príncipe que ha de venir. ¿Cuál de esos 2 sujetos confirma el pacto? El antecedente más cercano es el príncipe que ha de venir, porque la palabra confirmar, ahí confirmará, y que no es que hará el pacto, sino confirmar, es una palabra hebrea que es igvir, que quiere decir hará forzar el pacto, o hará que prevalezca un pacto, o forzará a muchos en un pacto. Es el mismo que hace cesar el sacrificio continuo, que es en el hebreo es shabak, y la ofrenda, que es la minjá, la hace cesar a la mitad de la semana, y con esta cesación de la ofrenda y el continuo sacrificio que se va a reinstalar. Y por cierto, esto da pie a que entonces en el periodo de la gran tribulación se tiene que levantar un templo, porque no pueden ofrecer ni ofrendas ni sacrificios si no hay templo, porque eso es abominación. Tiene que reconstruirse el templo. Entonces no solamente habla de un tercer templo, sino que habla de la reinstalación de los sacrificios ya
precisamente con el forzamiento a un pacto. Tercero, cuando cesan los sacrificios, entra la abominación y el desolador. Viene la consumación, que es precisamente el periodo en el que se van a derramar los juicios de la ira de Dios, que es el segundo periodo que se llama aquellos días, y la ira derramada, que coincide justamente con ese periodo de tiempo. Así que, amigos, estamos hablando de lo que Marcos 13 nos va a decir de esa manera. Marcos 13, 14 al 23, aquellos días. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda de su casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vaya atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, días de huida, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta ese tiempo, ni la habrá. Y el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Son 6 notas interesantes para aquellos días según Marcos. La primera nota interesante es la abominación desoladora, que es algo que vamos a explicar, así que vamos a pasar a la segunda nota, huida a los montes. Es decir, después de la abominación desoladora, con ella viene la persecución en el que huyen a los montes, y la huida es tan fuerte que el Señor dice que no tomen ningún espacio para otra cosa más que para huir. Viene la tribulación. La palabra tribulación es tzlipsis, pero aquí cuando dice cual nunca ha habido, es una tribulación que el Señor Jesús menciona también en Mateo como una megaleis, que quiere decir gran tribulación, o la grande, que así se le llama. No es cualquier tribulación, es una tribulación escatológica mencionada por el Señor Jesucristo. Días acortados de una manera sobrenatural, según el versículo 20, se van a cortar el espacio del día, y surgimiento de los falsos mesías y los falsos milagros también en ese tiempo. Amigos, acompáñame, porque cuando regresemos después de este corte vamos a hablar de la abominación desoladora, que es el punto de partida de aquellos días. Amigos, continuamos aquí en Harpazo. Recuerden que estamos estudiando Marcos capítulo 13, especialmente el concepto escatológico llamado aquellos días, que son los días que constituyen la segunda parte de la gran tribulación. Para explicar un poquito más, presentamos la siguiente gráfica, en el que aparece inicialmente el periodo llamado el vacío, o el tiempo de gracia, el cual culmina con el arrebatamiento de la iglesia. Posteriormente al arrebatamiento de la iglesia, se instalará la confirmación del pacto de parte del príncipe que ha de venir, príncipe futuro. Esta confirmación del pacto da inicio al cumplimiento de la última semana, que es la semana 70 de Daniel 9:27, que son 7 años, que se dividen en 2 partes, 3 años y medio de principio de dolores, en el que el anticristo surge como el príncipe que ha de venir. A la mitad de la semana se rompe ese pacto, comienza la gran tribulación propiamente dicha, con el concepto aquellos días, y surge el desolador, lo cual va a llevar hacia la consumación de todos los juicios de Dios sobre el desolador, y sucede en la vuelta de Cristo para establecer el milenio, y allí es el fin de las 70 semanas. Especialmente estamos hablando de la segunda parte de la tribulación, en el que surgirá este personaje, según sucederá lo que en Daniel 7:4 dice con respecto a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que se le dice que se le dio corazón de hombre. A este personaje que surge del abismo también se le va a dar corazón de hombre. Me gustaría que me acompañen a ver el siguiente video, que nos habla un poquito más sobre la bestia que surge en la segunda parte de la tribulación,
que es la bestia que sale del abismo. Tanto el hebreo Seol como las palabras griegas Hades, Gehenna y Tártaro se relacionan con el abismo e indica un lugar maldito de infierno, que significa inferior o lugar bajo de la tierra. En especial, Tártaros, 1 de Pedro 2:4, es un lugar destinado solo para los ángeles que pecaron, y el lago de fuego será inaugurado cuando se arrojen a la bestia y al falso profeta vivos. La palabra abismo en hebreo es tehom. Por ejemplo, Génesis 1:2 significa profundo, aguas subterráneas o mar principal, y bor, por ejemplo, en Isaías 14:15. En el griego abusos, que significa sin fondo o infernal, literalmente significa lugar o pozo sin fondo, donde están cayendo constantemente los condenados, y está relacionado con el Abadón. Job 26:6. Hay varios textos que hacen mención al hecho de que la bestia escatológica sube del abismo. Apocalipsis 9, del 1 al 11. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor, desolador. Apocalipsis 13, 3-14. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 17, 8 y 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Y la bestia era, y no es. Es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ezequiel 28 del 1 al 10. Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste: yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas has enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor:
Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desviarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tu hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Daniel 9, 26 y 27 describe las dos etapas del anticristo así: la primera como el príncipe que ha de venir y la segunda como el desolador, y en la primera y en la segunda mitad de la gran tribulación respectivamente. También Apocalipsis presenta esas dos etapas así: el jinete del caballo blanco, Apocalipsis 6, y la bestia en Apocalipsis 13. Qué tremendo, amigos, lo que viene en la segunda parte de la gran tribulación. Por eso es una mega tribulación, es una gran tribulación en el que, según el ejemplo de Daniel 7:4, así como a Nabucodonosor, que vino a encarnar el imperio babilónico en una persona, de igual manera este imperio romano revivido va a encarnar en una persona, el cual se le dará corazón de hombre. Bueno, acompáñenme en nuestro próximo segmento, porque vamos a profundizar más sobre esta segunda parte de la tribulación después de estos mensajes. Amigos, continuamos ya, estamos hablando aquellos días y hoy debemos de concluir con esta parte interesante de la profecía, que es la segunda parte de la gran tribulación llamada aquellos días. Bueno, igual que Marcos lo presenta, Mateo también hace una presentación y Apocalipsis comparando aquellos días, y me gustaría llevarlos al siguiente cuadro de cómo lo hace Mateo, que es un tema que vimos en nuestra primera temporada de Harpazo, los segundos 3 años y medio. Vamos a enfocar Mateo capítulo 24, versículos 15 al 28, presenta lo propiamente llamado la gran tribulación. Fíjense que el versículo 15 Mateo presenta la abominación desoladora, también concuerda con Marcos. Luego en los versículos 16 al 20 habla de las advertencias a los judíos a que huyan. O sea, está hablando de una urgencia en esa huida cuando se desata la abominación desoladora, que nada los detenga, que no haya nada más importante que huir, porque la devastación va a ser inminente y va a ser segura. 3. También presenta en los versículos 21 al 27 Mateo 24 la tribulación propiamente ya desarrollada. Y 4, la reunión de las naciones en Armagedón, el versículo 28, donde se van a convocar todas las naciones. Ahora, Apocalipsis presenta esta segunda parte de la tribulación de esta manera. En los capítulos 13 al 16 de Apocalipsis, todos esos capítulos, del capítulo 13 al 16, comienza el periodo llamado propiamente dicho la gran tribulación, o aquellos días, la tribulación de aquellos días, que no va a ser comparada con el primer periodo de la tribulación, ni siquiera con lo que antes haya habido sobre esta tierra, porque ahí lo dice en Marcos. Primero comienza el capítulo 13 con el surgimiento de las dos bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra, es decir, la bestia anticristo y la bestia el falso profeta. Son dos bestias que surgen ya propiamente, que fincan su poder y que se encarna en este personaje, una que sale del abismo. También inicia la persecución sobre los santos, es decir, sobre el pueblo judío convertido en ese tiempo, porque la iglesia, recuerden, no está presente en la tribulación, así como no estuvo en las primeras 69 semanas, la iglesia no va a estar en la última semana profética, y por lo tanto, posterior viene a eso el derramamiento de las copas de ira, que está en el capítulo 16 de Apocalipsis, toda la ira de Dios. Entonces estamos diciendo que la segunda parte de la tribulación, respecto a eso en capítulo 13 al 16 de Apocalipsis, culmina con
Armagedón. Y es ahí donde dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel menciona, este es el fin de la guerra y este es el fin que se menciona aquí en Apocalipsis. Entonces, tanto Mateo como Apocalipsis, y en su momento vamos a estudiar también Lucas 21, donde también menciona un paralelismo de Marcos capítulo 13, pero estamos corroborando que aquellos días, es decir, la segunda parte de la tribulación, los segundos 3 años y medio de tribulación, son en la tribulación propiamente dicha, y que no va a haber otra como esa, porque es gran tribulación, distinta a todas las tribulaciones que podamos vivir ahora, porque es en fuente, la fuente misma es Dios, en naturaleza porque es la ira de Dios, en intensidad porque Jesús dijo, habrá gran tribulación. Si así no fuera, Jesús aparecería como mentiroso al decir que no ha habido otra tribulación como la que viene. Es una tribulación escatológica que viene juntamente con la abominación de desolación, del cual vimos que sale con la bestia que sale del abismo. Entonces es interesante, y sobre esto se está trabajando en este momento en el mundo. Hay quienes están preparando este escenario para la aparición de este personaje en un nuevo orden mundial, que es uno de los temas que está resurgiendo, que se está hablando, que se está mencionando demasiado, y entre los que lo encabezan tanto los masones, los Illuminati, el Club Bilderberg, el microchip control mundial, todo eso, el nuevo orden mundial que lleva un lema: paz y seguridad. Sabemos por medio del profeta, el apóstol Pablo, el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, que dice, porque cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos, refiriéndose precisamente a este periodo de la gran tribulación que va a sorprender a aquellos que viven lejos de Dios y que no están preparados. Mi amigo, esta es una invitación para que te prepares. Bueno, vamos a continuar entonces con esta exposición de Marcos capítulo 13, y hasta aquí concluimos con aquellos días y pasamos al concepto llamado después de la tribulación de aquellos días, según el versículo 24. Después de la tribulación de aquellos días, según el versículo 13 dice, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, y ahí está el otro concepto, hasta el fin, este será salvo. Entonces, después de la tribulación de aquellos días, viene inmediatamente el fin. Pero aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay dos conceptos que lo vamos a ver juntos, que es después de la tribulación de aquellos días y el concepto llamado propiamente el fin. Estos dos conceptos vamos a profundizarlos, y de nuevo la gráfica para que demos un repaso. Primero, aún no es el fin, principio de dolores, aquellos días. Después de la tribulación de aquellos días es otra parte interesante, y el fin, el cual van juntos. Qué interesante que acá dice, pero aquellos días serán de tribulación. El término es teis megaleis, que quiere decir literalmente la tribulación, la grande, o la gran tribulación. Es la gran tribulación, o llamado la grande. En otras palabras, es un término en el que se demuestra que se trata no de tribulaciones comunes, sino una tribulación escatológica. Es una serie de juicios que vienen en el tiempo del fin, que preceden al fin. Y esto es muy interesante hacer énfasis, porque algunas personas, cuando se habla de tribulación, piensan que nosotros le huimos a ser atribulados. Pero aquí el concepto no es solamente una tribulación común que pasan los cristianos. Incluso hay diferencia entre una prueba y una tentación, pero también hay diferencias entre la tribulación y la gran tribulación en el sentido escatológico, que aquí se refiere a la serie de juicios últimos que preceden al tiempo del fin, y que es lo que en Apocalipsis se le llama la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y en ese sentido la iglesia no es el mundo, en Apocalipsis 3:10. Bueno, de este concepto que aún no es el fin y de la tribulación final vamos a hablar en nuestro próximo programa, así que no se lo pierdan. Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz Tuyú.